Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast dedicado a escritores marplatenses. Hoy tenemos la oportunidad de adentrarnos en la obra de un escritor multifacético como Gastón Guigués. Soy Luz Dubedú y los invito a conocer más sobre el trabajo de Gastón. Antes de adentrarnos en su obra, quiero compartir con ustedes algunos datos interesantes sobre Gastón Guigués. Nació en 1989 en Mar del Plata y actualmente es un estudiante avanzado de la carrera de licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Con más de 10 años de experiencia como acompañante terapéutico, Gastón se interesó desde joven en la psicología positiva. A los 21 años publicó su primer ensayo titulado Felicidad, ¿elección o percepción? Un libro que recibió una excelente acogida en sus primeros lectores. Luego, a los 28 años, comenzó a escribir Todo acto es perpetuo, una novela que explora temas tan profundos como la injusticia, la muerte, el deseo, el amor y la lucha por la libertad. Ahora vamos a conocer un poco más sobre Gastón a través de algunas preguntas. Vamos a empezar por los primeros pasos. ¿Cómo fueron tus inicios en la escritura? Bueno, Luz, mi inicio en la escritura fue más o menos, yo creo que tenía aproximadamente 18 o 19 años. Yo hacía poco había empezado a trabajar como acompañante terapéutico, hacía poquito tiempo había terminado el curso y mientras tanto estaba cursando la carrera de psicología. Cuando empiezo a trabajar con pacientes con capacidades especiales, lo que surge en mí fue una necesidad de empezar a exteriorizar todo eso que me estaba pasando por dentro por trabajar con personas como uno de la misma edad, pero que tenían ciertos impedimentos que uno en ese momento no consideraba natural. Entonces yo empiezo a escribir, empiezo a guardar en los cajones algunas cosas que había escrito, sobre todo sobre la valoración de situaciones, sobre la calma, sobre la serenidad, los sueños, y demás cosas más relacionadas con lo que es la psicología. Y pasó un tiempo y saqué todo eso que tenía guardado, lo separé por capítulos, más o menos lo corregí y lo mandé a una imprenta. Imprimí 200 ejemplares de ese libro, que fue un ensayo sobre psicología positiva que se tituló Felicidad, elección o percepción, en donde pongo un poco de relieve todo lo que es la temática relacionada con la valoración de la vida, qué pretendemos de la vida, qué situaciones nos dan bienestar y demás. Y fui a hablar con algunas librerías de la ciudad que me abrieron las puertas y ahí tuve esa primera obra, digamos, dando vueltas en la ciudad. Tuvo muy buena repercusión, muy buena aceptación y por suerte pude vender casi todos los ejemplares de ese libro. Yo ahí en ese entonces tenía más o menos 22 años aproximadamente. Así que ese fue mi inicio en la escritura y después siguió con la novela, con Todo acto es perpetuo, que la inicié, mejor dicho, varios años después. ¿Te inspira Mar del Plata en tu proceso creativo? Bueno, mi relación entre la escritura y Mar del Plata la verdad es que es muy especial. Yo suelo estar muy alerta cuando estoy, por ejemplo, caminando por la costa me pasó de que muchos lo conocerán, está en Bolívar y Alvear, el famosísimo Hotel Chateau Frontenac, que es un hotel que está abandonado hace muchísimo tiempo, se construyó hace más o menos 110 años y más o menos en 1950 en principio era una casa veraniega de un matrimonio y después se empezó a explotar más o menos en 1950-60 como un hotel. Pero después pasó un tiempo y más llegado a 1980 es una edificación que está bárbara, pero que quedó en la nada. Si ustedes pasan por esa esquina, todo marplatense va a conocer ese lugar que hace 30 años más o menos está abandonado. Entonces, ese es un ejemplo de cómo yo tomé un elemento de nuestra ciudad y lo plasmé en la novela, porque en la novela lo que hago es nombrarlo como un hospital psiquiátrico abandonado, en donde en la azotea de ese lugar se da uno de los discursos más emblemáticos de la protagonista, de Maníba. Entonces me pasa, como este ejemplo que te estoy diciendo, como con un montón de situaciones, ni hablar de poder escribir en la costa, de en algún momento libre estacionar, en el Paseo Galíndez y dedicarme a la escritura en mi cuaderno y después a la noche plasmarlo en la computadora. Un montón de situaciones de nuestra ciudad que son inspiradoras, realmente. Yo me considero un privilegiado en haber nacido
y haber vivido toda mi vida en esta ciudad que es hermosa y que realmente a mí me inspira de muchísimas maneras. ¿Hay algún tema central o recurrente en tus historias? Bueno, toda aquella persona que me conoce o me sigue en las redes sociales sabe que el eje principal de mis novelas es el genocidio de Ruanda ocurrido en el año 1994. Yo en su momento vi documentales, recortes periodísticos, hubo un montón de situaciones que hicieron que en mí brote la necesidad de querer escribir sobre esa historia, ¿no? Vi que había muchísimo sufrimiento, muchísima matanza de familias enteras, en donde capaz que de una familia de 10 integrantes sobrevivía solo una hija, solo un hijo, solo un padre, solo una madre. Y eso hizo que yo lo considere como algo olvidado y que no esté tan presente en el inconsciente colectivo, digamos. Si yo voy y le pregunto a alguien sobre el genocidio de Ruanda, capaz que 1 de cada 10 personas más o menos algo conocen o algo saben qué pasó. Entonces ahí surgió mi necesidad de querer sacar un poco a la luz esta temática. Es como una temática muy específica, pero que yo llevo ya casi 4 años investigando sobre esto y la verdad que cada vez descubro más cosas. Y para mí lo importante de todo esto es que estoy haciendo consciente a un montón de gente de que esto pasó, ¿sí? Más allá de que yo no tenga ningún acercamiento a los sobrevivientes, que no haya viajado a Ruanda, más allá de todo eso, yo lo que quiero es que esto se sepa, se conozca y también, obviamente, que mis novelas gusten a través de mi forma de escribir y de mi estilo, de que gusten y que sea una lectura amena más allá de la crueldad a veces de ciertos pasajes por estar contextualizado todo en un genocidio. Yo tuve la suerte, después de la publicación de Todo Acto es Perpetuo, tuve la suerte de conocer a Pedro Sabando, que es una persona bastante conocida acá en Mar del Plata, que es un pediatra que en su momento fue a Ruanda después de la matanza, en el 94, fue a ayudar con una comitiva. Entonces yo tuve contacto con él, miramos videos juntos, me mostró sus álbumes de fotos de cuando fueron, incluso presentamos la novela en Caleta Olivia, en donde fui invitado por la municipalidad, mostramos un video juntos, bueno, hablamos sobre las experiencias, él desde su cuestión vivencial y yo desde un investigador y alguien que escribe sobre eso de manera ficcionada. Entonces esta temática para mí tiene cierta relevancia por eso, porque creo que es una temática, como dije, olvidada y que no quiero que quede solo en los anales de la historia como algo que pasó y nada más. No, yo quiero que esto de alguna manera, a pesar de que quizás solo sea a través de mi novela, se haga justicia, aunque sea sin caer en el olvido. ¿Cómo definís, Gastón, tu estilo de escribir? Mi estilo de escritura, a ver, es difícil quizás autodefinirse, pero quienes han leído y me han hecho reseñas definen mi escritura como un estilo poético, como un estilo bastante descriptivo y digamos me siento elogiado en cuanto a mi manera de escribir porque recurro mucho a elementos psicológicos para mostrar cómo las personas resuelven situaciones, cómo los personajes van sufriendo transformaciones a lo largo de la historia y cómo esas transformaciones también de alguna manera representan a la vida, ¿no? Porque todos, no solo los personajes de una novela, sufren transformaciones. En la historia que yo cuento pasa que una mujer, una joven de 23 años, ve interrumpida su vida, una vida normal en su casa con su familia, la ve interrumpida por un genocidio. Pero hablando sobre la vida de una persona común como nosotros, también puede pasar, ¿no? Una persona que tiene su vida más o menos equilibrada, más o menos estable, y sufre la muerte de un ser querido, o sufre una enfermedad, o puede pasar cualquier tipo de situación que desequilibren ese estado normal de la vida y se sufran transformaciones psicológicas, se sufran transformaciones en cuanto a la madurez de una persona. Entonces mi estilo va muy por el lado de la psicología también, que es donde más estoy interpelado, y de alguna forma también trato de que sea algo que se comprenda,
que permanezca una lectura fluida y que muchas veces también agrego palabras que son quizás un poquito más complejas, pero que no interrumpan la fluidez de la lectura. Esto lo hago porque yo aprendí, o siempre me gustó, que de algunos libros he leído algunas palabras que, como te digo, no interrumpían la fluidez de la lectura, pero a su vez me hacían como ir a un diccionario y poder abrir un poquito más el abanico de mi vocabulario, aprendiendo qué significaba una palabra nueva. Entonces eso también lo aplico, pero por suerte mi forma de escribir es algo que bastante se me ha elogiado, y lo cual también me hace sentir o me hace percibir de que voy por buen camino y que a la gente le gusta. ¿Nos podrías decir si tenés algún proceso en particular para poder escribir? En cuanto a mi proceso creativo, yo lo considero que es muy placentero. Placentero en el sentido de que siempre trato de ambientarme en un espacio y en un lugar donde me sienta cómodo, donde confluya cierto ambiente en el cual mis ideas puedan desenvolverse y después ser plasmadas, y obviamente trato de que no haya interrupciones. Entonces mi forma o el método que me ha servido es, yo suelo escribir en mi casa, yo tengo 2 hijos, uno de 2 años y otro de 4, y siempre espero a que ellos se duerman por la noche para sentarme a escribir. Entonces, bueno, con alguna infusión de por medio, siempre me armo ese momento para que toda la información que yo recogí durante el último tiempo sobre testimonios de sobrevivientes de genocidio, o qué sé yo, recortes periodísticos o cosas así, extrapolarlo a la novela de forma de que se forme la historia que estoy contando y que sea algo atractivo de leer, que algo que dé placer leer. Porque más allá de que sea una historia de un genocidio y de cómo se gestó, del entramado político y demás, también hay una historia de amor en el medio que me es muy grato contar, porque yo en mi vida también tengo una historia de amor, entonces conozco y sé cómo se siente eso, entonces también está atravesada la historia por eso. Y el proceso creativo también lo desarrollo mucho en lo que son cafés o lugares así, que también me dan mucha inspiración al momento de escribir. Como te digo, escribir para mí es algo demasiado placentero, y he encontrado, creo que, el hobby de mi vida para poder desarrollar algo que realmente me gusta, porque creo que uno, como escritor, se va imaginando todo lo que va pasando en su historia, más allá de que no pase en la realidad, pero en la imaginación hay un escenario, hay algo que se armó que parece muy real, muy vívido, ¿no? Entonces, en ese momento en el que uno lo está contando, puede escribir y puede contar un montón de sensaciones que ahí, en la imaginación, están pasando y están siendo como muy reales. Entonces lo vivo muy en carne propia el proceso creativo, y es algo que siempre trato de armarlo con tiempo y darle lugar y darle espacio como yo creo que se merece. ¿Podrías contarnos algunas de tus influencias? ¿Cuáles son? En cuanto a las influencias, realmente no son tantas. No son tantas porque yo no soy un gran lector. Nunca fui de leer mucho, ni novela, ni cualquier otro género. Pero lo poco que he leído es porque me ha gustado y pude tomar muchos elementos que me han servido, no tanto para aplicarlo en mis novelas, o sí de alguna manera, pero sobre todo para aplicarlo a mi filosofía de vida. Por ejemplo, he leído a Thoreau, que me ha encantado, que él hablaba sobre todo sobre la simplicidad voluntaria como forma de vivir, que defendía, la elección de vivir con lo mínimo, renunciando de alguna manera a cierto consumo innecesario. O Tolstoy también, he leído creo que relatos de Sebastopol, que a mí me ha encantado su estilo al escribir, porque son estilos sencillos que se comprenden mucho y que abogan por eso, por un estilo de vida sobre todo simple. Entonces, si me pregunto de alguna manera cómo esto interviene en mis novelas, bueno, puede ser que, ahora pensándolo así rápido, que me dé cuenta de que, como toda persona que sufre o que pasa por un momento de un caos muy brutal como lo es el genocidio en la novela o cualquier otra situación en la vida, creo que lo que se busca, lo que se vuelve a intentar encontrar,
es el equilibrio, y el equilibrio se encuentra en las costumbres, en los hábitos simples. Yo todo eso lo nombro. Por ejemplo, hay muchas situaciones en la novela que nombro que la protagonista está en un momento como que no sabe bien para dónde encarar la situación y demás, y bueno, y que va y se toma una infusión en la silla de mimbre que daba al ventanal, que daba a las calles del pueblo, y se pone a pensar. Y esas situaciones trato de detallarlas porque me parecen que son claves y que marcan entre una buena calidad de vida y una mala calidad de vida, que en realidad no es más que una buena calidad de pensamientos y una mala calidad de pensamientos, que los buenos pensamientos yo creo que vienen sobre todo porque uno pueda parar, pueda pensar, pueda tomarse el tiempo para meditar sobre ciertas situaciones que le van pasando en la vida, y que a la protagonista en la novela no le es ajeno eso. Pero como te digo, repito, no soy un gran lector, he tenido algunas lecturas así sueltas, pero las que he tenido me han gustado mucho y me han aportado mucho a mi forma de vivir. ¿Cómo es el trato, Gastón, con otros escritores de Mar del Plata? Mi relación con otros escritores siempre ha sido muy buena. No tengo muchos escritores cercanos, salvo con el que más me he identificado por su historia, por el estilo de novelas que publica y demás, es quizás con Gabriela Exilart, con la que he ido en un momento que hizo una especie de presentación en Libros de la Arena, y compré su libro Pulsión, y ahí tuvimos un intercambio de palabras, incluso en las redes sociales también a veces intercambiamos algunas palabras y demás. Pero más allá de eso, y de mi relación con Gabriela, de la poca relación que tengo con Gabriela, no tengo un ida y vuelta muy continuo. Tengo quizás más un ida y vuelta con escritores que no son de acá, que no son de Argentina, escritores que uno se va encontrando en las redes sociales, que hace preguntas, pero creo que mi relación con otros escritores va sobre todo por compartir experiencias, ¿no? Para motivarnos, para sostenernos, porque la verdad que yo me doy cuenta, yo tengo 2 libros publicados, el primero, como decía hoy, fue un ensayo, mi segundo libro fue Todo acto es perpetuo, que es una novela, publicado en el año 2022, y ahora estoy en proceso de publicar Dominarás un lugar bajo el sol, que es la continuación de Todo acto es perpetuo y va a ser publicado seguramente el año que viene, el 2025. Entonces yo con ese pequeño, digamos, repertorio o esa pequeña experiencia que tengo como escritor, pequeña y no tan pequeña, porque en realidad pasaron muchos años entre un libro y otro, me doy cuenta de que es un rubro muy difícil de hacerte conocer, de que la gente acceda a leer un material tuyo. Lo que yo siento es que uno está muy solo, que uno tiene que crear oportunidades donde no las hay, que no es más ni menos que la definición de un emprendedor, y que hay que sostenerse mutuamente para encontrar una esperanza al final de este camino. Porque si uno se queda simplemente en escribir y publicar y nada más que eso, es como que no te termina de llenar tanto, porque uno lo que quiere con sus historias es que se lean, que iluminar de alguna manera también las sendas de otras personas a través de sus palabras, inspirar a que la otra persona o escriba o tome elementos de la historia que le guste, que sean aplicables para su vida y que le aporten cierta mejora. Entonces hay como una cuestión en el escritor que se piensa de que tal vez es todo sencillo porque uno publica, listo, lo saca, pero no, hay una cuestión también del marketing que es muy difícil de sobrellevar, sobre todo el que no lo conoce, y mi relación con los escritores va por ese lado, va por el compartir experiencias, sentirse acompañado y compartir de que más o menos todos los que estamos en este nivel en el que estoy yo intermedio, que estamos todos más o menos en la misma y que hay que seguir escribiendo para ver qué pasa con todo esto. Creo que uno quiere lograr cierta masividad que muy pocos logran. Entonces creo que es una cuestión sobre todo de constancia, de honestidad y de sentarse a escribir siempre que tenga un tiempo libre. Rápidamente se puso de pie y quedó pasmada al advertir que sus necesidades insatisfechas ya no eran tan fáciles de satisfacer como antes.
Se percató de que no tenía un sostén familiar ni red de contención, e incluso ya no existía un sitio a donde ir. Y de repente se impactó de sobremanera al darse cuenta de que ahora era una persona en situación de calle. Sus pensamientos durante los siguientes momentos se encauzaron a comprender cómo había sido posible, es decir, por un lado el exilio obligado del Lac de Mesla hacia Borna la situaba en un escenario complejo, pero por otro lado muy distinto era conocer en primera persona sus consecuencias y penetrar en la ausencia de cualquier tipo de amparo humano. Estaba completamente sola. Vislumbró la facilidad con la que se puede pasar a engrosar las filas de la indigencia, a pesar de creer que eso jamás podría suceder. Basta un acontecimiento desdichado que conduzca a perder todo tipo de pertenencia, sumado a hallarse en falta de soporte familiar y por último ningún actor secundario a quien acudir para solicitar apoyo. Pronto, la aparición de las primeras necesidades fisiológicas termina por demostrar que tal infortunio se ha consumado. Fragmento del capítulo 8 de Todo acto es perpetuo. Gracias, Gastón, por compartir con nosotros tus pensamientos y experiencias en este espacio. Ha sido un verdadero placer tenerte en este episodio del podcast. A todos nuestros oyentes les agradecemos por acompañarnos en este recorrido por la obra de Gastón Guigués. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos a los próximos episodios, donde vamos a continuar explorando el talento literario que enriquece a Mar del Plata. Hasta la próxima. Y recuerden, si disfrutaron este episodio, denle me gusta y compartan para ayudarnos a hacer crecer nuestro podcast.